¿cómo están? Bienvenidos a Voces Sin Fronteras, el podcast que reúne a estudiantes de Argentina y Perú. Mi nombre es Fátima Tejada. Yo soy Fernando Ábrego. Y yo soy Alejandra de la Cruz. Y yo soy Valeria Mena. Y hoy, querida audiencia, pues traemos un tema que despierta mucha controversia y a la vez genera bastantes titulares en toda la región latinoamericana. Y estamos hablando concretamente de las barras bravas. Esas hinchadas que despiertan tanta pasión como polémica. Y ahí surge la gran pregunta, ¿estamos viendo la realidad tal como es? ¿O solo esa versión que los medios construyen para nosotros? Porque al final lo que vemos en pantalla no siempre refleja lo que ocurre detrás. Porque cuando encendemos la tele, abrimos el diario o miramos el celular, lo que recibimos no es solo información, es una forma de ver el mundo. Acá creo, compañeros, que es importante entender que así como los medios tienen la capacidad de elegir qué hecho noticioso informarnos, también pueden elegir cómo contarlos, qué destacar de ellos y finalmente qué ocultarnos. Claro, y al hacerlo moldean la opinión pública, nos hacen creer que vemos la realidad, pero lo que vemos es una versión construida. Exactamente, y justamente hoy queremos mirar ese fenómeno con un ejemplo claro, las barras bravas. Esos grupos que muchos ven como sinónimo de caos, pero que también esconden historias de identidad, comunidad y resistencia. Sí, asimismo, muchas personas lo asocian con violencia, pero también tiene un lado cultural y social que rara vez es mostrado en la pantalla. Ahora, particularmente pues en Perú, cuando hablamos de barras o hinchadas, lo primero que se nos viene a la cabeza son los clubes más clásicos y conmemorativos del país, ¿no? Como Alianza Lima, Universidad de Deportes, más conocido como la U, y finalmente el Sporting Cristal. Particularmente, pues no sé si tú, Alejandra, yo soy de la U. Uy, mira, Fátima, qué coincidencia. En mi familia también, todos somos fanáticos de la U. Y bueno, y junto a ellos, estos titulares de siempre, por ejemplo, clásico termina en violencia o enfrentamiento de hinchas deja heridos. Notas que se repiten una y otra vez, casi como si las barras existiera cuando hay caos o peleas. Un ejemplo clarísimo de lo que estás explicando, pues, Alejandra, es el enfrentamiento que hubo en agosto de 2025 entre Alianza Lima y la U, que es como clásico para acá en Perú, pero en Argentina pues sería traducido como el River versus el Boca. Ahora, pues, ¿qué publicaron los medios al día siguiente del conflicto? Pues solo mostraron la parte morbosa, la parte que se vende fácilmente, es decir, los disturbios, las peleas, todos estos tumultos generan este tipo de enfrentamientos. Pero cabe resaltar que ninguno de los medios se atrevió a demostrar qué es lo que hay detrás de estas barras, que son chicos que encuentran en ellas de repente un espacio de pertinencia, donde puedan ser escuchados o finalmente reconocidos y así sentirse en una comunidad donde forma parte de algo. Así es, Fátima, y cabe mencionar que en zonas populares de Lima muchos jóvenes pues crecen sin oportunidades laborales, tampoco apoyo familiar. Entonces para ellos la barra se convierte justamente en su segunda familia, un espacio donde se sienten acompañados, valorados, queridos. Y aunque eso casi no se cuenta, existen casos, incluso las barras organizan colectas o ayudas cuando algún miembro se encuentra enfermo, delicado o en la misma comunidad. Por ejemplo, hinchas de la Alianza Lima y Universitario han participado justamente en campañas de donación de sangre e incluso hubo intentos junto al Instituto Peruano de Deporte de impulsar proyectos juveniles desde las barras, ¿no? Para mostrar que también puede ser un espacio de apoyo y de crecimiento. Qué interesante todo lo que nos está explicando Ale, y fíjate en algo, que los medios al no visibilizar esa parte pues humana, colectiva, familiar y bonita de las barras y solo lo violento que hay entre los enfrentamientos, disturbios, están reforzando indiferentemente pues una imagen de miedo que se impregna en toda la sociedad. Por eso cada vez creo que, y me incluyo, cada vez que vemos noticias sobre las barras o las hinchadas, lo primero que se nos viene a la cabeza pues son la parte morbosa, ¿no? Que heridos, muertos, disturbios, tumulto, represión, y empezamos a ver a los barristas como un problema y no como lo que hay detrás de ellos, que es un problema muchísimo más grande y más grave, como la desigualdad,
falta de oportunidades o incluso el abandono del gobierno. Sí, Fátima, qué lamentable. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Los medios de verdad nos ayudan a entender lo que pasa o solo hacen que tengamos miedo al tema? Porque si solo vemos golpes, caos, ¿qué podemos tener como respuesta a eso, no? O sea, ¿cómo vamos a comprender lo que realmente hay detrás? Exacto, Ale. Y bueno, yo también propongo una pregunta que de repente es más profunda. ¿Por qué no contar las historias de estas mismas personas que logran convertir esa pasión por el deporte, una afición por un equipo, en proyectos culturales o deportivos? Que hay que ser honesto y como hemos explicado, sí existen, solo que no llegan a titulares. A mi parecer puede ser porque no venden, ¿no? No sé qué opinan los chicos de Argentina sobre esto. Sí, la verdad es que en la mayoría de veces en los medios cuando surgen polémicas con el deporte, lo primero que se busca es el caos. No se busca realmente el lado positivo que saca siempre el deporte. Muy interesante lo de Perú, chicas, pero ahora vamos con Argentina. Acá las barras bravas son casi un tema de estadio. Ya como mencionaban, algunos nombres que se conocen, la 12 de Boca Juniors o los borrachos del tablón de River Plate. En televisión suelen aparecer como mafias organizadas, extorsión, negocios ilegales, violencia, y sí, eso existe. Pero el problema es que, como se mencionaba, todo eso es una narrativa mediática. No cuentan realmente la cara de las barras con los rituales que tienen, los viajes que emprenden para apoyar a los equipos o incluso los artes populares que son muy conocidos en las tribunas. Al final, las barras no son delincuencia, son más que nada una expresión de identidad, una pasión colectiva por el deporte, algo hecho y celebrado muy bonito en comunidad. Exacto, y en Colombia pasa algo muy parecido. Titulares, por ejemplo, como que se suelen centrarse en los disturbios protagonizados por barras como los del Sur o Barón Rojo Sur, y en televisión o en los portales, noticias, casi siempre vemos imágenes de caos o de peleas, ¿no? Pero muy rara vez muestran lo que hay detrás. Y ojo que pues en Colombia estas mismas barras que estás mencionando son las mismas que organizan talleres de música, campañas contra el racismo e incluso proyectos de integración juvenil donde los jóvenes puedan integrarse a estos colectivos en regiones como Medellín y Cali. Incluso llegan a alcaldías locales y colaboran con ellas para reducir los índices de violencia entre estos grupos y comunidades. Y esto es interesante porque no solo tratan de refugiarse de repente en ese espacio íntimo que es un club, un colectivo, un grupo, sino que también buscan formalizar un poco más este tipo de actividades con el gobierno estatal. Y sucedió algo similar en Chile. Este año, durante un partido de Copa Libertadores, 2 fanáticos murieron intentando entrar al Estadio Monumental. Y los medios, como siempre, se enfocaron en hablar sobre todo el caos que sucedió. Pero casi nadie habló sobre lo que los de abajo, esa misma barra, que también organizan ollas comunes. Y saben que en México la Rebel de Pumas o la Monumental del América también protagonizan enfrentamientos. Pero detrás hay colectivos juveniles que promueven la identidad universitaria o causas sociales. Sin embargo, los noticieros internacionales solo muestran el escándalo nada más. Exactamente, y al hacerlo, pues moldean justamente la opinión pública, ¿no? Bueno, porque refuerza los prejuicios, dejando fuera las verdaderas causas sociales que explican sí el fenómeno. Entonces, porque cuando se repite una sola versión de la historia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que terminamos creyendo que la violencia es el todo. Entonces creo que también es pertinente para nosotros volver a la pregunta inicial de esta conversación. ¿Los medios están informando o están reforzando estas estigmatizaciones que tenemos sobre estos colectivos, no? No sé qué opinan los argentinos sobre esto. Claro, yo pienso que la verdad sí, porque, o sea, lo que estábamos hablando, solo ven lo que se publica, pero en verdad no hay como... lo que pasa detrás de la cortina. Claro. Exactamente, muchas veces es lo segundo, es lo que se comentan, porque siempre mostrar sangre, mostrar violencia va a ser más atractivo para los medios que hablar justamente de lo positivo, ¿no? De la identidad, de la o desigualdad, ¿no? Y lo triste es que al hacerlo justamente se pierde esa oportunidad de entender las verdaderas causas del problema. Y también tenemos que hacernos la pregunta, ¿y qué termina pensando la gente?
¿Que los barristas son un peligro y nada más? Cuando en realidad las barras bravas son un espejo de realidades sociales, como se mencionaba, con problemas, sí, por supuesto, pero también con búsqueda de ese sentido de comunidad, de identidad y de voz. Así que creo que pues nosotros también como ciudadanos y además consumidores de esta información, no solo tenemos el deber de aceptar pasivamente estas imágenes que nos dan los medios sobre determinados colectivos de una manera pues pasiva, ¿no? Sino que también hay que aprender a analizar, criticar y evaluar los contenidos que recibimos, lo que en otras palabras y para el periodismo es desarrollar una alfabetización mediática que nos permita evaluar de manera crítica las informaciones que circulan en los medios y que vemos a diario. Y cómo no incorporarlas en el día a día a la hora de abrir un periódico, leer una revista o incluso ver un videoreportaje. En X la política no es sorpresa, es el pan de cada día. Entonces ahí los actores políticos, periodistas, activistas y también ciudadanos compiten justamente por imponer su agenda. Entonces es un espacio donde todo se debate en tiempo real, desde decisiones del gobierno hasta escándalos, rumores o campañas electorales. Y aquí lo interesante es que muchas discusiones que comienzan en la red luego saltan a los medios tradicionales. Y empezar a preguntarnos qué nos dicen las barras sobre quiénes somos como región. Bueno, cambiemos de tema. Hablaremos de algo que para nosotros los jóvenes me imagino que es muy importante. ¿Cómo influye TikTok y Twitter, o bueno X, en la forma en que nos enteramos de la política y formamos opinión? Y ojo que acá no estamos hablando solamente de los memes o los bailes virales que vemos a diario, sino también qué papel juegan las redes sociales en nuestras decisiones de la política o los debates y conversaciones políticas que involucramos a diario. Porque hay que ser francos en esto, ¿no? Muchos de nosotros los jóvenes ya no consumimos las noticias por televisión, que es pues una manera más lúdica de consumir este tipo de informaciones, o tal vez el periódico o la web. Ahora nos enteramos primero por un video de TikTok o de repente por un hashtag en tendencia en Twitter o ahora X. Básicamente ahora la política se vive totalmente en nuestras pantallas. No sé si tú, Ale, consumes a diario de contenido político por redes sociales. Claro, sigo algunas páginas como por ejemplo de La República, RP Noticias, La Exitosa. Todo eso pues también nos da a entender que en Perú este escenario es muy común, ¿no? La mayoría de jóvenes ya no consumen noticieros tradicionales en periódico o en los mismos canales de noticias. Un informe, dato importante, del Instituto de Estudios Peruanos indicó que al menos el 70% de jóvenes entre 18 y 25 años se informa principalmente por redes sociales, especialmente en TikTok y en Instagram. Y lo curioso de todo esto, o lo interesante también, es que no siempre siguen cuentas de contenido político, sino influencers, creadores de contenido o incluso plataformas de entretenimiento que poco a poco y de una manera muy caleta, como decimos acá, incorporan mensajes políticos en sus contenidos. Por eso vamos a hablar un poco más detallado sobre cómo estas dos plataformas se volvieron una herramienta clave en los países específicamente de Colombia, Argentina y El Salvador, para también poder detallar un poco sobre sus similitudes, sus riesgos y sus cualidades. Creo que lo que primero hay que entender acá es que las redes ya dejaron de ser solo una plataforma de entretenimiento. Si antes de repente entrábamos a Facebook, Twitter o Instagram para alejarnos un poco de la realidad o lo densa que podría llegar a ser la política y las noticias y ver memes, la realidad es de que ahora estas mismas redes sociales, que ayer nos enseñaban pues monitos bailando u otro tipo de memes, son ahora foros políticos y especialmente para los jóvenes que los tenemos como principal fuente de información. En Perú esto se ha notado mucho desde la pandemia del COVID-19, cuando todos estábamos encerrados y el único aparato que teníamos a nuestro alcance de ocio era nuestros celulares. ¿Y ahora qué sucedió en este tiempo? Pues todo el descontento político por la crisis política de ese momento se trasladó completamente a Internet, específicamente en TikTok, Twitter e Instagram, donde se convirtieron en espacios donde los jóvenes opinábamos, y me incluyo, protestábamos, difundíamos información independiente sobre esos acontecimientos. Yo tengo un recuerdo clarísimo de la crisis política del 2020, cuando Martí Vizcarra fue vacado y entró Manuel Merino en un gobierno de transición. No sé si los quienes escucharon sobre eso, un presidente que duró 5 días en el poder y finalmente renunció. Haciendo memoria incluso recuerdo una cuenta que solo
publicaba los nombres de los desaparecidos en las marchas y las protestas sociales, que eran informaciones que muchos de los medios no mostraban o excluían. Incluso habían transmisiones en vivo para quienes no podían asistir. Y creo que es aquí el punto de inflexión donde me di cuenta de que las redes ya se habían transformado en algo más, sino en un espacio de encuentro, una suerte de plaza pública para nosotros hacer política. Así es, Fátima, pero eso tiene que ver con los formatos. ¿Sabes que TikTok te engancha con videos cortos llenos de música, humor y storytelling? Ahí la política entra disfrazada de entretenimiento. X o Twitter, en cambio, funciona como la arena de debate, con trending topics, hashtags y discusiones en vivo. Son dos formas muy distintas de acercarse a la política. Y eso genera algo interesante, Fernando, pues, ¿no? Que gracias al algoritmo uno puede no buscar la política en esas redes sociales, pero la misma red incluso te encuentra con la política, porque te sugiere los videos que pueden interesarte o engancharte. Así es, y en X justamente es un espacio en donde se debate en tiempo real, ¿no? De decisiones del gobierno, escándalos, campañas, ¿no? Y aquí lo interesante justamente es que muchas de esas discusiones que comienzan en la red luego saltan a los medios tradicionales y tiene como consecuencia que terminan justamente influyendo en cómo se construye la opinión pública. Empecemos por El Salvador, porque es un caso muy particular. Nayib Bukele convirtió las redes en su principal canal de gobierno. Saben que en TikTok tiene casi 11 millones de seguidores y eso es más que la población del país. Su presencia digital no es casual. Bukele empezó como publicista y conoce el lenguaje visual de las redes. Él sabe cómo usar la estética del influencer para comunicar autoridad, cercanía y juventud. Claro, sus videos no son improvisados, son muy bien planificados. Tienen una edición llamativa, con música, como que si fuera literalmente un influencer. Y siempre son mostrando obras públicas, logros o mensajes que apelan a toda esa emoción juvenil. Por ejemplo, cuando inauguró el Megacentro Penitenciario o CECOT, lo presentó como si fuera un tráiler de película, con tomas aéreas, luces y música incluso más épica. Y pues el mensaje que quería transmitir era evidente: el héroe que pone orden. Así es, Valeria. En X, Bukele también innovó durante la pandemia, se anunciaba las cuarentenas por tweets, sin intermediarios. Y más tarde, en el estado de sección, se construyó justamente una narrativa de el pueblo bueno contra la vieja política. Y eso caló muchísimo en los jóvenes, porque lo veían como un líder moderno y rebelde frente a la corrupción tradicional. Sin embargo, esa comunicación directa elimina el rol de los medios como fiscalizadores y se concentra el discurso en una sola voz. Claro, pero ese estilo también trae riesgos. ¿Saben que muchos jóvenes sienten que criticarlo en redes puede traer problemas? Lo que genera autocensura. Además se detectan bots y campañas coordinadas para inflar tendencias. Pues al final en El Salvador las redes no son un espacio diverso de debate, sino más bien un megáfono de poder. En otras palabras, para Bukele, el TikTok pues es un espacio donde la gente se va metiendo poco a poco en la política y Twitter, X, es donde se agarran a pelear. Pero hay que entender que ambas están dominadas por su modelo de comunicación, que muchos políticos de Latinoamérica ya están tratando de imitar y construir este carisma digital que los hace tener una fuerte conexión entre pueblo y mandatario. Bueno, ahora pasémonos a Colombia. Ahí TikTok fue muy clave en las elecciones del 2022. Gustavo Petro lo usó para transmitir ideas progresistas en videos breves, apelando siempre a más causas sociales. Mientras que Rodolfo Hernández, el outsider, lo usó con humor, frases y un estilo mucho más directo. Así es, fue como una traducción política, ¿no? Lo complejo se volvía simple y viral, ¿no? Y aunque al final ganó Petro, lo cierto es que ambos se conectaron con los jóvenes gracias a TikTok. Y chicos, en Perú pasó algo parecido. Durante las elecciones de los candidatos que lograron justamente una mayor interacción fueron aquellos que se unieron o entendieron ese lenguaje de las redes. Por ejemplo, Joe Forsyth y Rafael López Aliaga usaron videos cortos para mostrarse como que más cercanos, más auténticos. Entonces, mientras que otros políticos tradicionales quedaron rezagados porque se quedaron en ese formato digital, ¿no?
bueno, no quisieron adaptarse. Entonces la diferencia es que en Perú la desconfianza hacia los políticos es tan alta que los contenidos muchas veces se transforman en memes o en sátiras. Claro, pero algo importante es que TikTok en Colombia no solo sirve para campañas. La Fiscalía y la ONU alertaron desacuerdos de las FARC, como el ejemplo de Frente Jaime Martínez. Lo usan para reclutar jóvenes, están subiendo videos con música de moda, armas y mensajes como "el frente te espera, joven". Ahora, yo creo que ese es el lado gris de las redes sociales o la razón por la cual se les critica tanto cuando lo utilizamos como única fuente de información. Porque puede que los jóvenes nos acerquen a la política de una manera más interactiva, pero también puede utilizarse para manipular y atraer a los que menos familiarizados o menos saben de estos temas. Entonces podríamos decir que en Colombia TikTok puede ser usado como un trampolín democrático o una herramienta peligrosa, dependiendo de quién lo use. Ahora, pasando un poco más con Argentina, ellos tienen otro ejemplo fuerte, con Javier Milei, su actual presidente. Su discurso contra la casta política encajó perfecto en TikTok, con frases disruptivas, estilo performático y ¡pum!, se viralizó entre los jóvenes. En pocos meses acumuló millones de visualizaciones con frases como "viva la libertad, carajo" o "el Estado es una máquina de robar". Su estética informal, sus gritos y su energía rompieron con todo ese molde del político tradicional que se conocía. Pero también empezaron a aparecer nuevas resistencias, ¿no? Que criticaban un poco la figura de Milei. En TikTok aparecieron bastantes colectivos que comenzaron a subir videos criticando el gobierno y también a las protestas que se hicieron virales al ritmo de canciones como Alta Coimera, Karina es Alta Coimera, que es una parodia de la canción Guantanamera y que se volvió también un himno de protesta en las redes, porque difundía o denunciaba los supuestos casos de corrupción a los que se les increpaba Karina Milei, la mismísima hermana del presidente, lo cual no es poca cosa. En poco tiempo, pues esta canción pasó de internet a las calles y se cantó en marchas, protestas, en discotecas o en boliches, como se les dice en Argentina, e incluso en el metro, y hasta una senadora la repitió en plena sesión. Ahora también otro caso es la banda de un chica que proyectó en su show de Lollapalooza un video de Milei con cuernos, que también se viralizó enseguida y mucho antes de que los medios lo publicaran. Ese fenómeno donde las redes sociales le ganan en prontitud de difusión de información a los medios, pues ya nos muestran cómo TikTok y otras redes sociales ya no son apps de humor o entretenimiento, sino que también un espacio donde la gente puede hacer política de una manera creativa. Así es, Fátima, pero no hay que olvidar la desinformación. Circularon videos manipulados de protestas con audios falsos y muchos jóvenes lo compartían porque creyeron que eran reales. Entonces ahí vemos cómo la emoción pesa mucho más que la verificación. Y durante la campaña en 2023, la organización Chequeado detectó más de 200 piezas virales falsas en TikTok y X. Entonces la mayoría apelaba al miedo, la burla, pero no a los hechos. O sea, en Argentina las redes son campo de batalla. De un lado tenemos a candidatos disruptivos que se hacen virales y del otro lado tenemos a resistencia ciudadana y fake news que se esparcen igual de rápido. Y si comparamos en Colombia, Argentina, TikTok fue la catapulta de outsiders y en El Salvador es un instrumento de consolidación de poder. Mientras que en Perú las redes sociales se han convertido más que todo en el principal espacio de desahogo ciudadano. Y ante la desconfianza en las instituciones y los medios tradicionales, los jóvenes peruanos usan TikTok y X para poder expresarse, denunciar y también a cuestionar el poder, pero también enfrentan el riesgo, la desinformación y la manipulación emocional. En ese sentido, las redes son un espejo de la crisis política del país, pero reflejan también el fastidio como la esperanza de cambio. Igual al final es importante saber que con cada like, cada compartido, con cada retweet que nosotros hacemos al interactuar con toda esta información, también estamos apoyando construcción de la opinión pública. Y esto fue Voces sin Fronteras.